El libro de Esther es una poderosa narración de coraje, fe y la fidelidad del Dios viviente de Israel. Ambientada en el imperio persa durante el reinado del rey Asuero, Jerjes I, cuenta la historia de una mujer judía que asciende a una posición de influencia y, con la ayuda de su primo Mardoqueo, salva a su pueblo de la aniquilación. El banquete y la desobediencia de la reina. En la capital persa de Susa, el rey Asuero gobernaba un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Un día organizó un espléndido banquete, una exhibición de su riqueza y poder que duró 180 días. Al final de la fiesta, el rey, en un momento de embriaguez, ordenó que su hermosa reina, Basti, se presentara para mostrar su belleza ante los nobles ebrios. Sin embargo, Basti se negó a obedecer la orden del rey, lo que enfureció al monarca. Furioso y humillado, Asuero buscó el consejo de sus asesores. Estos le advirtieron que la desobediencia de Basti podría incitar a otras mujeres en todo el imperio a desobedecer a sus esposos. Por lo tanto, se emitió un decreto, y Basti fue destituida como reina. El rey ordenó que se iniciara la búsqueda de una nueva reina para reemplazarla. El ascenso de Esther. En Susa vivía un hombre judío llamado Mardoqueo, descendiente de los exiliados judíos que habían sido llevados a Babilonia. Mardoqueo tenía una prima más joven, Esther, también conocida como Hadasa, a quien había adoptado como hija tras la muerte de sus padres. Esther era hermosa, amable y sabia. Cuando se emitió el decreto del rey, Esther fue llevada al palacio junto con otras jóvenes para someterse a tratamientos de belleza con la esperanza de ser elegida como la nueva reina. Durante un año, Esther fue tratada con perfumes y aceites, preparándose para su audiencia con el rey. Mardoqueo le advirtió que no revelara su origen judío, y Esther mantuvo este secreto. Cuando finalmente se presentó ante el rey Asuero, él quedó cautivado por su belleza y gracia. Entre todas las mujeres, Esther encontró favor ante el rey, quien le colocó la corona real en la cabeza y la nombró reina. La conspiración contra el rey. Mardoqueo solía sentarse en las puertas del palacio para vigilar a Esther. Un día, mientras estaba allí, escuchó a 2 eunucos del rey que conspiraban para asesinar a Asuero. Mardoqueo informó a Esther, quien transmitió la información al rey en nombre de Mardoqueo. El complot fue frustrado y los 2 conspiradores fueron ejecutados. Este evento fue registrado en los anales del rey, pero el papel de Mardoqueo en salvar al monarca no fue recompensado en ese momento. El ascenso de Amán. Poco después, un hombre llamado Amán fue elevado a primer ministro. Amán era descendiente de Agag, rey de los amalecitas, antiguos enemigos del pueblo judío. Era un hombre orgulloso y arrogante, y el rey ordenó que todos los funcionarios en las puertas del palacio se inclinaran y mostraran respeto a Amán. Sin embargo, Mardoqueo se negó a inclinarse, pues como judío solo se inclinaba ante Dios. Esta desobediencia enfureció a Amán. Al descubrir que Mardoqueo era judío, Amán decidió no solo castigarlo, sino exterminar a todos los judíos del imperio. Amán se acercó al rey Asuero con una propuesta, describiendo a los judíos como un pueblo rebelde y peligroso esparcido por todo el imperio. Ofreció pagar una gran suma de dinero al tesoro real si el rey emitía un decreto para destruirlos. Sin mucha reflexión, el rey aceptó y le entregó a Amán su anillo real para sellar el decreto. El decreto fue enviado por todo el imperio, anunciando que en el 13º día del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, debían ser exterminados y sus bienes saqueados. La petición de Mardoqueo a Esther. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus ropas, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad lamentándose en voz alta. En todo el imperio los judíos ayunaron, lloraron y se lamentaron. Al enterarse de la angustia de Mardoqueo, Esther envió a uno de los eunucos del rey para averiguar lo que le afligía. Mardoqueo le explicó la situación y le pidió a Esther que intercediera ante el rey para salvar a su pueblo. Esther, sin embargo, dudaba. Había una ley estricta que prohibía a cualquier persona, incluida la reina, acercarse al rey sin ser invitada, bajo pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. La respuesta de Mardoqueo fue firme. No pienses que por estar en la casa del rey tú sola entre todos los judíos escaparás, porque si callas ahora, alivio y liberación para los judíos vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Conmovida por las palabras de Mardoqueo, Esther tomó una decisión. Le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para ayunar y orar por ella durante 3 días. Cuando esto termine, me presentaré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El valor de Esther. Al tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales y se presentó en el patio interior del palacio. Al verla, el rey se mostró complacido y extendió su cetro de oro. Esther tocó la punta del cetro e invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado.
En el banquete, el rey le preguntó a Esther cuál era su petición, ofreciéndole hasta la mitad de su reino. Esther, sin embargo, solo pidió que el rey y Amán asistieran a otro banquete al día siguiente, donde ella revelaría su solicitud. La caída de Amán. Esa noche, Amán salió del banquete de buen humor, pero su alegría se convirtió en ira al ver que Mardoqueo seguía sin inclinarse ante él. Siguiendo el consejo de su esposa, Amán mandó construir una horca de 25 metros de altura, con la intención de colgar a Mardoqueo al día siguiente. Esa misma noche, el rey Asuero no podía dormir, así que ordenó que le leyeran los anales del reino. Fue entonces cuando se le recordó cómo Mardoqueo había salvado su vida al descubrir el complot para asesinarlo, aunque nunca había sido recompensado. El rey preguntó a Amán, quien había llegado temprano para pedir la ejecución de Mardoqueo, cómo debería honrarse a un hombre al que el rey deseaba exaltar. Pensando que el rey se refería a él, Amán sugirió que se vistiera al hombre con ropas reales, que se le diera el caballo del rey y que se lo paseara públicamente por la ciudad. Para su sorpresa, el rey le ordenó que hiciera eso con Mardoqueo. Humillado, Amán tuvo que llevar a Mardoqueo por las calles de Susa, proclamando su honor. Su odio hacia Mardoqueo creció, pero no tuvo tiempo de actuar, pues pronto fue convocado al segundo banquete de Esther. La súplica de Esther y el destino de Amán. En el banquete el rey nuevamente le preguntó a Esther cuál era su petición. Esta vez ella reveló su identidad judía y suplicó por su vida y la de su pueblo, exponiendo a Amán como el enemigo que había tramado su destrucción. El rey, furioso, salió al jardín del palacio. Amán, dándose cuenta de que su vida estaba en peligro, se arrojó a los pies de Esther, suplicando misericordia. Cuando el rey regresó y vio a Amán cerca de Esther, lo interpretó como un ataque y ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La salvación de los judíos. Aunque Amán había sido ejecutado, el decreto del rey contra los judíos no podía ser revocado. Sin embargo, a petición de Esther, Asuero emitió un nuevo decreto permitiendo que los judíos se defendieran de cualquier ataque el día señalado. Cuando llegó el día, los judíos lucharon y triunfaron sobre sus enemigos. Solo en Susa, 500 hombres fueron asesinados, incluidos los 10 hijos de Amán. En todo el imperio, los judíos salieron victoriosos. Y Mardoqueo fue elevado a una posición de gran poder, siendo el segundo después del rey. Los judíos celebraron su liberación y se estableció la festividad de Purim para conmemorar su salvación y la reversión de su destino. La historia de Esther es un testimonio del coraje de una mujer que arriesgó su vida para salvar a su pueblo y la mano invisible de la divina providencia obrando a través de los acontecimientos de la historia. La valentía de Esther y la fe de Mardoqueo cambiaron el rumbo y aseguraron la supervivencia del pueblo judío y la reversión de su destino. La historia de Esther es un testimonio del coraje de una mujer que arriesgó su vida para salvar a su pueblo y la mano invisible de la divina providencia obrando a través de los acontecimientos de la historia. La valentía de Esther y la fe de Mardoqueo cambiaron el rumbo y aseguraron la supervivencia del pueblo judío.